Sal de la rueda de pobreza del sistema. ¿Alguna vez has sentido que trabajas más duro que nunca, pero al final del mes siempre te falta dinero? No es casualidad. El sistema está diseñado para mantenerte en un ciclo sin fin, como una rueda de hámster donde corres, pero no avanzas. Hoy voy a mostrarte cómo puedes salir de esta rueda y empezar a construir una vida financiera más libre y estable. Punto 1. Entiende cómo funciona la rueda de pobreza. La rueda de pobreza no es un accidente. Es el resultado de un sistema económico que te empuja a depender de tus ingresos laborales y a gastar en cosas que no necesitas. Desde que somos niños, nos enseñan a seguir este patrón, estudiar, conseguir un empleo, ganar dinero y gastarlo todo. Pero ¿qué pasa cuando sigues este ciclo por años? Sigues trabajando para cubrir gastos y deudas sin realmente avanzar financieramente. Imagina que ganas $1000 al mes. En lugar de ahorrar, gastas todo en renta, comida y entretenimiento. Luego, necesitas una tarjeta de crédito para cubrir gastos adicionales. Ahora trabajas para pagar esa deuda mientras los intereses se acumulan. Este es el ciclo que mantiene atrapado al 78% de las personas, quienes viven de cheque en cheque. Según un estudio de Career Builder, el 78% de los trabajadores viven de cheque en cheque, y este número incluye a personas de todos los niveles salariales, incluso aquellos que ganan más de $100.000 al año. ¿Cómo puedes romper este ciclo y empezar a construir un futuro más seguro? Punto 2. Identifica las trampas del sistema. El sistema económico está diseñado para que gastes más de lo que ganas. Las empresas quieren que compres lo que no necesitas. Por eso, las tarjetas de crédito, las promociones y las publicidades están siempre a la mano para que sigas gastando sin control. Pero, ¿qué ganan ellos con esto? Ganancias millonarias a través de tus deudas. Un banco te ofrece una tarjeta de crédito con una línea de $2000. La usas para vacaciones y compras. Pagas el mínimo cada mes y terminas tardando años en liquidar la deuda, mientras el banco gana miles en intereses. Esto es una trampa financiera en la que muchos caen sin darse cuenta. Un estudio de Experian muestra que la deuda promedio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos es de más de $6000 por persona y la mayoría paga tasas de interés superiores al 20%. ¿Cómo puedes evitar estas trampas y tomar el control de tus finanzas? Punto 3. Cambia tu mentalidad financiera. La mentalidad que tienes sobre el dinero puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si piensas que el dinero solo sirve para gastar, nunca acumularás riqueza. Cambiar tu mentalidad significa aprender a ver el dinero como una herramienta para construir el futuro que deseas. En lugar de gastar todo tu salario, adopta el hábito de ahorrar al menos un 10% de lo que ganas. Este dinero puede servir para emergencias o para invertir en algo que te genere ingresos en el futuro. Las personas que ahorran consistentemente, incluso cantidades pequeñas, tienen un 50% más de probabilidades de alcanzar la estabilidad financiera, según el Banco Mundial. ¿Qué pequeño cambio en tus hábitos financieros podría tener el mayor impacto en tu vida? Punto 4. Crea fuentes de ingresos pasivos. Depender únicamente de un salario es una de las principales razones por las que la rueda de pobreza sigue girando. Los ingresos pasivos te permiten ganar dinero incluso cuando no estás trabajando, y es una de las estrategias más efectivas para construir riqueza. Un ejemplo de ingreso pasivo es invertir en bienes raíces y generar ingresos por alquiler. Otro ejemplo es crear un curso online o escribir un libro digital que se siga vendiendo mientras tú te enfocas en otras cosas. Según Forbes, el 65% de los millonarios construyen múltiples fuentes de ingresos pasivos, mientras que la mayoría de las personas solo dependen de una fuente principal. ¿Qué ingreso pasivo podrías empezar a construir hoy que cambie tu futuro financiero? Punto 5. Aprende a invertir. El sistema no quiere que aprendas a invertir porque prefiere que gastes tu dinero en bienes de consumo. Sin embargo, invertir es la clave para que tu dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero. Empieza con pequeñas cantidades. Por ejemplo, invierte $100 al mes en fondos indexados que replican el mercado de valores. Con el tiempo, esto puede convertirse en una suma significativa gracias al interés compuesto.
Un estudio de Vanguard encontró que los inversores que empiezan a invertir temprano tienen hasta un 30% más de riqueza en la jubilación que aquellos que comienzan más tarde. Punto 6. Evita las deudas malas. Las deudas malas son aquellas que no generan ningún tipo de retorno financiero. Tarjetas de crédito, préstamos para compras innecesarias o financiamiento de lujos son ejemplos de deudas que te mantienen atrapado. En lugar de financiar un televisor de última generación, usa ese dinero para pagar deudas o ahorrar para algo que realmente te aporte valor en el futuro. El 40% de las familias en deuda consideran que sus gastos de intereses son su mayor carga financiera, según un informe de Experian. ¿Qué deudas malas podrías eliminar hoy para liberar más ingresos? Punto 7. Planifica a largo plazo. El sistema te empuja a pensar en el corto plazo, el próximo pago, el próximo gasto, el próximo capricho. Pero para salir de la rueda, necesitas un plan a largo plazo que te guíe hacia tus metas. Haz un plan de 5 años en el que establezcas metas claras, como pagar todas tus deudas, construir un fondo de emergencia y empezar a invertir regularmente. Solo el 20% de las personas tienen un plan financiero a largo plazo, pero aquellos que lo tienen son mucho más propensos a alcanzar sus objetivos financieros, según Gallup. Ahora entiendes cómo el sistema económico puede atraparte y cuáles son las herramientas para romper con esa rueda de pobreza. Los pasos no son fáciles, pero valen la pena. Cambiar tu mentalidad, evitar las deudas malas, invertir en ti mismo y construir ingresos pasivos te darán la libertad que mereces. La clave está en tomar el control de tus decisiones y pensar a largo plazo. Tú tienes el poder de salir de este ciclo. ¿Cuál de estos pasos vas a implementar primero para transformar tu vida financiera? Recuerda, no importa en qué situación te encuentres ahora. Lo importante es tomar acción y empezar a implementar estos cambios, uno a la vez. Con constancia, disciplina y enfoque, puedes lograr una vida financiera más libre y estable. Si este video te ha inspirado, suscríbete al canal para más contenido como este. Mira los videos que dejamos en pantalla, donde encontrarás estrategias adicionales para construir tu libertad financiera. Es momento de tomar las riendas de tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.